Esta es afecto, sensaciones y sentimientos para los que quieran estar seguros de que están en el lugar correcto. Y yo soy Alejandro ahorita para los que quieran estar completamente seguros de que están en el lugar correcto. Por supuesto vamos a seguir el orden que está en el programa. Están Ailén y Julián. Sí, yo, Julián. Y vamos a empezar nosotros, Elena Arroyo Rizzi y dije yo, Alejandro ahorita. Vamos a estar leyendo nuestra ponencia, sintonías y disonancias en los discursos de Héctor con la audiencia de Julián. Es una idea bien parecida en los estudios homéricos que Héctor es, al menos del lado troyano, el personaje que más empatía despierta en la audiencia. Perdón, disculpen. Él. Agarren uno por mesa prácticamente, porque bajo ningún concepto estimamos este nivel de convocatoria. Pero bueno, sí, para. No sé qué decir. Creo que hay 10, o sea que más o menos 2 por mesa podemos. Como dije, entonces es una idea bien establecida. En los estudios homéricos que Héctor es el personaje que más empatía despierta en la audiencia. Entre otras razones, esto es porque su motivación central, el deseo de defender Troya, es compartida por el resto del ejército, pero en él se manifiesta de una forma concreta y clara en los personajes de Andrómaca, Hécate y Astianax, permitiendo a los receptores del poema percibir de forma concreta lo que el héroe tiene para perder. La familia de Héctor no es un concepto abstracto como la patria, sino una serie de figuras concretas con emociones y personalidades propias. Sin embargo, el nivel de simpatía que el personaje despierta no es siempre el mismo a lo largo del poema. La sensualidad que manifiesta en el canto 6 con su familia es reemplazada por la soberbia injustificada sobre el cadáver de Patroclo al final del canto 16 y en la asamblea troyana del canto 18. Nuestro objetivo en esta ponencia es estudiar los discursos del héroe, en particular su grado de sintonía con la audiencia, para verificar su impacto en este proceso. Partimos de la hipótesis de que, conforme la tragedia de Héctor se desarrolla, la identificación de la audiencia con el personaje se hace cada vez más conflictiva, una tendencia que se revierte a lo largo del canto 22. Comenzaremos con una exposición de algunos de los conceptos centrales de nuestro análisis, para luego realizar un recorrido de los 3 momentos en la trayectoria de Héctor en el poema. La parte previa a la gran batalla, los discursos de los cantos 3, 6 y 8, la gran batalla y sus consecuencias inmediatas, los discursos de los cantos 12, 15, 16 y 18 y el combate con Aquiles. Finalmente haremos un breve estudio de los discursos finales de Héctor y hablo justamente de los del canto 22, de 279 al verso 288 y de 297 al 305 y del 338 al verso 343. Bien, desde el punto de vista metodológico, nosotros vamos a partir del concepto de identificación, que es un concepto muy habitual en estudios cognitivos. La identificación es un proceso psicológico que experimenta la audiencia con los personajes de una obra de ficción, en el que se genera una sensación de cercanía emocional con estos. Hay mucho escrito sobre identificación, no hay acuerdo respecto realmente a cómo definirla, pero a grandes rasgos hay relativo acuerdo que hay 2 componentes del proceso, los afectivos y los cognitivos. Los primeros, es decir, los afectivos, podemos subsumirlos en el concepto de empatía emocional, que es esencialmente compartir las emociones de un personaje. Sentir miedo cuando siente miedo, alegría cuando siente alegría, etc. Lo segundo es un poquito más complejo, y cuando digo un poquito más complejo quiero decir mucho más complejo, porque estos elementos cognitivos van desde la comprensión intelectual de los objetivos de un personaje, por ejemplo, salvar su ciudad de la destrucción, hasta la adopción de su perspectiva en un momento determinado, perspectiva intelectual, entiéndase. Independientemente de que el conocimiento que uno posee como audiencia le permita tener una perspectiva diferente. Una nota, digamos, tenemos estudios que demuestran que uno puede adoptar la perspectiva de un personaje sabiendo que esa perspectiva está equivocada. O sea que eso no es un impedimento objetivo para adoptar esa perspectiva. La identificación con un personaje, y esto es muy importante destacarlo, no es un proceso lineal. Y esto es lo más importante de todo, es independiente de la inmersión en la narrativa. No necesitamos identificarnos con un personaje para estar inmersos en la narrativa.
Sabemos, por otro lado, que la identificación está ligada a la percepción de la naturaleza del personaje por parte de la audiencia. Es más fácil identificarse cuando el personaje es percibido como positivo y más difícil cuando es percibido como negativo. Si consideramos los componentes de la identificación mencionados acá, podemos sugerir que la positividad de un personaje depende de la afinidad entre las emociones, objetivos o perspectiva de la audiencia con los de él en ciertos contextos. Cuanto más lejanos estén estos elementos, menos positivo resultará el personaje y menos probable la identificación con él. Héctor es el personaje que mayor cantidad de discursos diversos tiene entre los troyanos en el poema, con 48 intervenciones repartidas entre 14 cantos, ocupando 510 versos, el equivalente a un canto corto. El 22, por ejemplo, tiene 515. Aquí nos concentraremos solo en algunos de los discursos más representativos, puesto que un análisis completo requeriría un libro completo. Como dijimos arriba, los discursos de Héctor pueden agruparse en 3 momentos. El primero de estos es el construido por los eventos de los 2 primeros días de batalla, entre los cantos 3 y 8. Aquí destacamos en particular sus palabras a París, en el canto 3, de 39 a 57, su diálogo con Andrómaca, en el canto 6, y su arenga en la asamblea troyana, en el canto 8. A través de estos discursos, la audiencia puede reconocer los valores a partir de los cuales Héctor actúa, su responsabilidad para con sus conciudadanos y su familia, y su conciencia de deber como líder del ejército, incluso más allá de su propia vida. Así, por ejemplo, en su primera intervención del poema, estos valores se manifiestan por la negativa. Héctor acusa a París de no asumir las responsabilidades de sus actos, en el canto 3, de 46 a 52. El héroe incluso llega al extremo de desear la muerte a su hermano, de 39 a 42, pero no lo hace en base a un deseo de venganza personal, sino en pos del bienestar de la propia Troya y los troyanos. Sin París, la guerra se hubiese evitado. No obstante, el principal problema de Héctor no es lo que pasó, sino la actitud presente de París. No el error, sino el no asumir la responsabilidad de ese mismo error. Esta postura de Héctor ha sido anticipada por el propio narrador al mostrarnos al soberbio París provocando a los aqueos y luego huyendo de Menelao en 30 y 36. La audiencia está sintiendo por él el mismo enojo y asco que Héctor expresa en su discurso. Ya en el diálogo con Andrómaca, la motivación de Héctor se explica, en especial, en la preocupación por su muerte, ante todo por la imposibilidad que implica salvar a su esposa y su familia, de 441 a 455. A pesar de aceptar con un pesimismo profundamente realista que Troya va a caer, Héctor no abandona el combate. Luchar contra la inevitabilidad de la caída de Troya, y por ende también la de su muerte, es reforzar los valores que ya ha mostrado. Como impulsa a París a enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, Héctor se enfrenta a lo que separe la guerra como salvador y futuro líder de Troya y su gente. La secuencia es particularmente importante en la sintonía de Héctor con la audiencia, no solo porque es fácil simpatizar con sus objetivos, sino porque el propio narrador ha construido la situación para despertar esta sintonía. El desencuentro de los amantes que se buscan uno al otro es un recurso simple y efectivo para generar en el auditorio sentimientos positivos por ellos, estimulando la identificación. El punto final de esta fase se encuentra en el discurso que cierra el canto 8, en donde Héctor se muestra como un general responsable que se ocupa de plantear el ataque y defender el campamento de la ciudad de 502 a 531. Y un guerrero valiente dispuesto a enfrentarse con los mejores del ejército rival, de 532 a 533. Esa responsabilidad de la que habla en el canto 3 y en el canto 6 se pone aquí en práctica, y Héctor juzga la situación en la que se encuentra de manera acertada. Los aqueos han huido, pero no sido derrotados, y el día siguiente traerá su mayor victoria en toda la guerra. En el conjunto de esta secuencia, Héctor se presenta como una figura positiva frente a una negativa, que es París, frente a otra positiva, que es Andrómaca, y por sí mismo en el cierre, siempre destacando los mismos valores y poniendo su cuerpo por ellos. Su apreciación de los hechos es correcta y su perspectiva coincide con la de la audiencia. Entiende lo que está pasando y las consecuencias de sus acciones. Entre el público y este tándem es como las luchas, como tocar la mano cada vez que cambiamos. Debería. En el siguiente grupo de discursos, que es el de la gran batalla, esto básicamente, y acá lo que estamos mostrando son las estructuras.
de las cosas de allá, no creo, no sé si llega a ver algo, pero estos son básicamente las estructuras de los discursos porque en el handout, digamos, si hubiera servido para algo el handout, que hay, simplemente pusimos algunas citas, las más importantes. Entonces, decía, el punto de transición acá está en 12.231.250, que es la respuesta al consejo del poliamante cuando poliamante le dice que no entren al campamento. Acá hay una relación con el discurso de París, fundamentalmente la acusación de cobardía y la amenaza de muerte a poliamante, y de vuelta se expresan los valores que Héctor ya ha manifestado. Tenemos ahí en 243, Heis oionos aristos amines tai peripatres, leído sin réplica, ¿no? El mejor agüero y el único es luchar en defensa de la patria. Por supuesto, frase que será repetida hasta el hartazgo en toda la literatura posterior. Pero lo interesante acá es que el objetivo de esto es contradecir el buen consejo de Poliamante e ignorar la advertencia de los dioses que Poliamante está interpretando. A pesar de esto, la empatía con el héroe no se rompe. En el momento, la situación se muestra favorable a Héctor y de hecho va a lograr llegar a las naves y quemarlas, que es lo que él propone hacer. Pero hay un proceso de ruptura que comenzó y el desprecio por el augurio y la amenaza de muerte dificultan un poco la identificación de la audiencia con esto. En este proceso, los discursos más importantes, sin embargo, son los que siguen. 15.586, 499 y después vamos a ver los demás. En 15, el héroe retoma los ideales en torno a proteger la familia y la patria. 15 es una exhortación a la batalla. Y hace un razonamiento que es bastante adecuado. Zeus ha desviado las saetas de Teucro, por lo tanto los está ayudando a nosotros. A pesar de esta aparente vuelta a la sintonía con las circunstancias, en realidad el contexto en el que el héroe pronuncia estas palabras subraya la ruptura de su percepción de los hechos con la de la audiencia, que al principio del canto 15 ya escuchó las profecías de Zeus sobre lo que sucederá. Quizás más significativo que esto es que Héctor en esta exhortación envía a sus soldados a morir de manera explícita. El que de ustedes, asaeteado o golpeado, se encuentre con su muerte y su sino, muera. Y ese muera, que es el ternato, está bien enfatizado porque está en ubicación inicial de verso y encabalgado, casi en un gesto de desprecio por las tropas que contradice la idea misma de la protección de la patria. De vuelta, no es que está completamente rota la identificación con la audiencia, pero ya no es el mismo Héctor que hablaba en el canto 6 anticipando la caída de Troya. El discurso 16, que es el que sigue, ya está. Perdón, no políticamente, gracias. Mala mía. Por los críticos ha sido considerado bastante unánimemente como un punto de inflexión clave, donde hay una desconexión con la realidad muy evidente y por supuesto basta leerlo para darse cuenta de esto. El tono jactancioso, este es el discurso que le hace Héctor a Patroclo ya herido de muerte. Y hay un tono jactancioso que contrasta con el rol relativamente secundario que Héctor tiene en la muerte de Patroclo y por supuesto todo lo que dice Héctor está mal. Más allá del uso de la tercera persona, digamos Héctor, se llama a sí mismo Héctor, que subraya de manera excesiva su victoria parcial, la descripción que hace de las intenciones de Patroclo y el pensamiento de Aquiles al comienzo del canto, una vez más, está todo mal. Y anticipa una incapacidad para prever las consecuencias de sus acciones que se va a manifestar enseguida en la respuesta que le da Patroclo en 859-861, donde le dice, pero bueno, Aquiles te va a matar. Lo interesante acá es que los valores del personaje no cambiaron. Como en el diálogo con Andrómaca, Héctor se muestra preocupado por el destino de las mujeres y en general de la ciudad. Pero lo otro interesante, y sepan disculpar la redundancia demostrando que no estoy leyendo, el valor de sus palabras no es el mismo que entonces. La familia esclavizada y la ciudad devastada no son destinos posibles a los que Troya puede someterse y por lo tanto hay que defenderla, ahora son imposibles, por lo menos para Patroclo. Héctor solo los trae a colación para humillar al vencido y para enaltecer la propia figura. A estos elementos internos al discurso debe sumarse una diferencia fundamental con la intervención del héroe en 15. Mientras que en 15 Héctor hace una exhortación sin interlocutor, aquí Patroclo le va a responder, haciendo evidente para la audiencia los errores que están implícitos en sus palabras. Este efecto se refuerza en 18, donde el discurso de Héctor es una respuesta a las palabras de Poliamante. Como en 12, este discurso, el de 18, es una respuesta al consejo de Poliamante. Pero acá tenemos, pero en este caso esto destaca la diferencia entre las dos circunstancias. Héctor entonces no sigue el consejo de Poliamante, pero ahí está bastante fundamentado no seguir el consejo de Poliamante. Pero acá
Héctor no solo pierde la sintonía con la audiencia, sino que ni siquiera tiene una concepción acertada sobre la realidad. Y más importante todavía, el que se trate de una réplica a alguien que sí describe la realidad de manera adecuada sugiere que la reconciliación con la realidad es casi imposible. Mientras que en 12, 15 y 16 Héctor muestra un cierto grado de desconexión, en todos esos casos al menos tiene la excusa de estar triunfando en el combate. En 18 los troyanos no están en una buena posición y aún así Héctor se rehúsa a retroceder. Jactarse de la ayuda de los dioses cuando los dioses te están ayudando está bastante bien. Jactarse de la ayuda de los dioses después de ver a los troyanos huir ante la mera presencia de Aquiles desarmado en el campo de batalla solo puede calificarse de gilipollez. Es imposible simpatizar con este Héctor, y miren que a mí me gusta Héctor, pero la perspectiva de este personaje sobre los eventos es incompatible con la de la audiencia, no ya por el conocimiento que ésta tiene de lo que pasará, sino por el conocimiento que los propios compañeros de Héctor poseen. Antes de pasar a 22, ya al final, donde este proceso ya se revierte, conviene mencionar la intervención de Héctor en el canto 20 de 376 a 372, justo después de una arenga de Aquiles. El discurso es una jactancia en donde el héroe declara que enfrentará al Pelida, pero esta vez no utiliza la excusa de proteger la ciudad y su familia, o incluso de la propia gloria. El héroe simplemente dice que lo enfrentará sin importar qué. Héctor aún no comprende que enfrentarse a Aquiles es enfrentarse a su propia muerte. Durante los primeros 100 versos del canto 22, Héctor permanece en silencio. Lo vemos a esperar a Aquiles frente a las puertas en 5 y escuchar a su padre de 33 a 78 y a su madre de 79 a 91, suplicando para que entre. Este es el héroe jactancioso dispuesto a pelear con el mejor de los aqueos, incapaz de darse cuenta de que morirá cuando lo haga. Pero no. Cuando Héctor realiza su soliloquio de 99 a 130, ya no es el mismo que en 20 se burlaba de su enemigo. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor reconoce que la posibilidad de derrota es real, mucho más de lo que creía antes. El miedo que expresa nos remite al canto 6, cuando el vínculo entre el personaje y la audiencia se construye, el momento en que sus valores se establecen por primera vez de forma explícita. Nos remite a aquellos miedos expuestos cada vez más reales y más cercanos. Todo está a punto de ocurrir, pero Héctor no puede retroceder por lo mismo expuesto en 3 y 6. No puede abandonar su deber de proteger la ciudad, ni puede evitar el enfrentamiento con Aquiles, consecuencia de sus actos. Ahora sí, es tan imposible simpatizar con el Héctor 18 como lo es hacerlo con este. No, perdón. No, me parece que tenías que seguir para el otro lado. Tenés razón. Bueno. 6, 7. No, No, 5, está 6. bien. Está bien. Sí, tenés razón, ahora me gusta. No, entre ellas se construyen. De esta manera, la posibilidad de identificarse con Héctor está estrechamente vinculada con la identificación del personaje consigo mismo. Cuanto más se asemeja a ese que primero lo conquistó a la audiencia en los cantos 3 a 8, más cerca de él puede sentirse la audiencia. Cuanto más se aleja, más difícil es hacerlo. Los discursos finales de Héctor refuerzan esta simpatía, puesto que el héroe pasa a ser por completo víctima de las circunstancias y asume su destino con plena conciencia. En 22, 279 a 288 se jacta ante Aquiles porque este falló en tiro, pero esta jactancia no es injustificada, Aquiles en efecto falla en tiro. Y Héctor afirma que todavía puede morir en el combate, pero expresa el deseo de matar a su enemigo porque así más ligera resultaría la guerra para los troyanos, dice en 287. Es a partir de la revelación del engaño de Atenea que Héctor reconoce la inevitabilidad de su muerte, y el patetismo de esto se hace patente en 297 a 305. En particular, en el reconocimiento retrospectivo de que durante todo el tiempo que pensó que los dioses lo estaban apoyando, en realidad estaban preparando su caída a manos de Aquiles. Tras la herida fatal con una profunda conciencia de mortalidad, Héctor suplica en 22, de 338 a 343, no por su vida, sino por el tratamiento de su cadáver. Si la autoconciencia de su próxima muerte acerca a la audiencia a Héctor, este ruego lo hace aún más. La conciencia social que manifiesta en su discurso inicial en el poema, el deber para con la comunidad, reaparece aquí en el pedido. Héctor suplica por la devolución de su cadáver y esa súplica involucra a su familia, su hogar y su comunidad.
Bien, y cerramos relativamente rápido, ya estamos bastante en tiempo. Volvamos por acá. El resultado del análisis es que el poeta iliádico ha manipulado el grado de identificación de la audiencia con el personaje Héctor a lo largo del texto. Empieza con una figura positiva, lo convierte en una figura negativa y finalmente termina con una figura positiva de vuelta. La pregunta es, bueno, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué no simplemente hacer que Héctor sea positivo todo el tiempo? Si total, mejor, que mejor mi personaje positivo. Bueno, la respuesta es que la curva de sintonía con Héctor resulta en una intensificación de la experiencia emotiva de la audiencia en el final de la historia. Una imagen inicial positiva hace que no solo su caída en desgracia sea sentida como algo negativo, sino que también aumenta el patetismo de los últimos momentos en los que se retoma esa imagen inicial. Así, la audiencia está constantemente interesada en el desarrollo del personaje de Héctor, preguntándose hasta dónde va a caer y cómo va a reivindicarse, y finalmente cerrando su muerte en el momento más patético, que es justo cuando se reivindica. Como observamos al inicio de este trabajo, los discursos de Héctor pueden agruparse en 3 momentos que siguen esta línea. Cierro ahí porque no quiero extenderme más. Lo importante de este recorrido es que permiten aumentar el impacto emotivo. Traté de ser más breve y terminando más largo. Permite aumentar el impacto emotivo del cierre. Por supuesto, esto no solo lo hacen los discursos de Héctor, ni mucho menos, pero nuestro objetivo acá era demostrar la manera en que estos discursos de Héctor contribuyen a este proceso. Muchas gracias.